Bueno, les decía, hemos tocado varios imperios y dentro de los más grandes imperios que ha visto la humanidad, el transcurso, el emerger de la humanidad, el transcurso de la historia del ser humano, vamos a ver nosotros a Grecia, la Grecia antigua. Roma estableció los conceptos básicos del derecho, o sea, Roma estableció la ley para que nosotros no hagamos y deshagamos a nuestro merced. Pero Grecia en este caso va a establecer un sistema democrático, va a crear las ciudades que nosotros conocemos actualmente, o sea, el sistema de ciudades que conocemos nosotros actualmente. Pero para conocer Grecia un poquito dónde se encuentra ubicada, nos vamos a ir directamente a esta parte, ¿ya? El origen de Grecia justamente pues viene de un nombre primitivo. Este nombre primitivo era llamado antes Grecia la Helade, ¿ya? O sea que le llaman la Helade porque fue fundado por un pueblo denominado los helenos, ¿ya? Durante el apogeo de los helenos se va a dar justamente pues en el periodo conocido como la Edad de los Metales, propiamente dicho en el mar Mediterráneo, ¿ya? Entonces esa parte que tú ves ahí es Grecia, es un fragmento del mar Mediterráneo, donde se encuentra ubicado el punto rojo en el mundo que vos ves ahí al fondo. ¿Listo? Ahora va a atravesar diferentes tipos de etapas. La primera etapa va a ser la civilización minoica, la otra la civilización micénica y la otra la época oscura. ¿Ya? Vamos a ir viendo un poquito más ahora, en este preciso momento, la historia de Grecia antigua. Dentro de la historia de Grecia antigua, vamos a comenzar con el periodo conocido como la época arcaica, que va a ir justamente desde los 800 a 494 años antes de Cristo. Durante este periodo van a aparecer las polis. Las polis son ciudades, son pequeños pueblos que se empiezan a transformar en ciudades. ¿Listo? Estas van a estar gobernadas por reyes, por una aristocracia, una nobleza, en donde van a estar igual terratenientes, ¿ya? Ahora, también algunas polis van a estar gobernados por tiranos o personas que se van a hacer del control total del Estado. A eso se les llamaba tirano. Podían algunos ser buenos, otros catalogados como muy malos, ¿ya? Ahora, dentro de las polis o dentro de este periodo arcaico, vamos a ir viendo nosotros que se van a inventar los Juegos Olímpicos y se va a empezar justamente a producir monedas. Es por eso que vos ves ahí las diferentes imágenes. Por ejemplo, tenemos ahí la escultura de una persona tratando de lanzar el disco. Entonces, eso pasó durante la época arcaica. Después, otro periodo viene a ser la época clásica, ¿ya? Tenemos que ir tomando los apuntes, no solo escuchar, porque les voy a pedir ni bien termine la clase que me suban sus apuntes, que saquen una foto y me suban a Classroom los apuntes, ¿ya? Entonces, la época clásica va a comenzar en el 494, ¿listo? Antes de Cristo, y hasta el 359, antes de Cristo, ¿ya? Ahora, durante esta época clásica, lo que nosotros vamos a ver es justamente pues el emerger de dos grandes polis. Estamos hablando de Atenas y Esparta. Aparecen dos polis muy importantes que van a transformar la vida de toda Grecia. ¿Listo? Durante este periodo también vamos a ver nosotros las guerras médicas, las guerras del Peloponeso, en donde Atenas y sus aliados contra Esparta y los suyos, tras una larga contienda, van a emerger o va a perder Atenas sobre Esparta y Esparta se va a transformar en la polis más importante. ¿Listo? Entonces, durante este periodo tenemos la época clásica y se suscitan esos hechos. Ahora, la próxima época que nosotros vamos a ir viendo es justamente pues la época helenística, ¿ya? Ahora, en la época helenística, vamos a ver nosotros que se va a transformar. Antes, al emerger Grecia, Atenas fue la más fuerte. Después de la guerra del Peloponeso, los espartanos se hicieron lo más fuerte. Y después ya en la época helenística, Macedonia se convierte en la más fuerte y en la más importante porque aparece un gran personaje llamado Filipo, que va a conquistar las polis griegas, y va a tener
su hijo llamado Alejandro Magno, que va a expandir su territorio casi en todo el mundo, es entonces conocido, hasta Asia. Alejandro Magno, y va a ir fundando diferentes ciudades. Por ejemplo, una de las grandes va a ser la que lleva su mismo nombre en Egipto, Alejandría, ¿no? Entonces va a expandir la cultura griega y va a transformar el idioma oficial, el griego, como el idioma universal. Todo el mundo, el que sabía hablar griego era como el que sabía hablar inglés hoy día. ¿Ya? Entonces van a ser considerados bárbaros todos aquellos que no hablen el mismo idioma de Alejandro Magno. ¿Ya? Entonces su imperio se va a extender tanto que va a llegar hasta Mesopotamia. Mesopotamia es actualmente lo que es Irán, Irak, esos lugares. Persia, lo que ahora es el antiguo imperio turco, o sea, lo que es hoy día Turquía, y Egipto, como habíamos dicho hace un momento. ¿Ya? Bueno, ahora desde este punto ya hemos visto cómo ha evolucionado las épocas griegas. La cronología de la Grecia antigua nos va a dar a entender de que en un principio los pueblos se transformaron en polis, y ahora recalco nuevamente, las polis son las ciudades-estado, ¿ya? Y estas polis fueron justamente pues basadas en el centro de su sociedad conocida como las acrópolis. ¿Qué son las acrópolis? Para el que no me está entendiendo, es como la Plaza 24 de septiembre. A ver, si nos ponemos a analizar la Plaza 24 de septiembre, nos damos cuenta que tiene una plaza principal, tiene la iglesia, tiene un mercado que es el Casco Viejo, tiene correo, tiene el Palacio de Gobierno. Mil disculpas por la bulla de mis sobrinos. Tiene el Palacio de Gobierno. En este caso sería, digamos, la alcaldía. Ahora, si tú te das cuenta, ahí tú puedes ver las polis. En las partes de abajo de las viviendas, o sea, de la acrópolis, podías encontrar viviendas, tiendas, edificios, plaza, ya muy parecido acá a lo 24 de septiembre. Y en la parte alta podías encontrar ya grandes templos, ¿no ves? Entonces, estas polis emergen durante esta época, o sea, las sociedades modernas. Hoy en día, todas las ciudades en el mundo, chicos, para crear una población, hacen o se basan en las acrópolis. Para crear una ciudad, se basan en las acrópolis. Entonces, por eso es que siempre que tú llegas a cualquier pueblito o ciudad del mundo, a la plaza principal, ahí vas a ver siempre que va a estar una catedral erigida para el dios regente. ¿Ya? Bueno, después de esto vamos a ir viendo nosotros que tenemos también dos grandes polis que ya las habíamos mencionado hace un momento atrás. La de Atenas, por ejemplo, fue fundada por los jonios o jónicos, como en otros libros dice, y esta se dedicó exclusivamente al desarrollo de las artes, de la democracia, de la literatura, de la filosofía. Por su parte, Esparta, fundada por los dorios, se especializó en el arte de la guerra. En este caso, a desarrollar técnicas, tácticas. Entonces, de esa manera se diferenciaban dos de las polis más importantes dentro de la cronología histórica de Grecia. ¿Ya? También hace rato dijimos que se habían creado los Juegos Olímpicos. Ahora, los Juegos Olímpicos sirvió para fomentar la paz entre las polis. En la antigüedad, chicos, no sé si vieron alguna vez la película esta, Troya. En un principio de la película aparece un gran peleador y deciden ingresar ahí un choco protagonizado por Brad Pitt, ¿ya? Y él se presenta como si fuese, en este caso, Aquiles, y mata al grandote, al fortachón, y ahí acaba la guerra. Entonces los griegos eran tan civilizados que en vez de perjudicarse matando a sus mejores hombres, haciendo una guerra entre un montón de soldados, se inventaron los Juegos Olímpicos. Ahora, los Juegos Olímpicos justamente presentaban a lo mejor del ejército de todas las polis. Y se iba escogiendo un ganador en diferentes disciplinas. Las primeras que vamos a ir viendo ahí justamente es la carrera, o que con el tiempo se va a llamar la maratón. Tenemos en este caso el lanzar el disco, lanzamiento de jabalina, el salto largo, ¿no? En este caso la lucha libre, y después lo que va a ser el boxeo con tiempo, ¿ya? Ahora, todos estos eran glorificados ante su dios. El más importante de todos era Zeus. Y recalco nuevamente, chicos,
Esto se hacía para que no exista conflictos bélicos. O sea, se trataba de resolver las cosas a través de estos Juegos Olímpicos y así establecer quién iba a ser la próxima polis más importante. ¿Ya? Bueno, después de esto vamos a ver nosotros un poco de la economía de Grecia. La economía griega se va a resaltar especialmente por el trabajo en la agricultura. Actividades como el cultivo de cereales, la vid, olivos, hortalizas. Por ejemplo, Grecia está en el Mediterráneo productor de vid. Significa que es uno de los mayores productores actualmente de vid y de olivo a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, los griegos van a ser tan diestros en el cultivo de ciertas plantas que con el tiempo los ganaderos van a llegar a imitar, pero esta vez en la cría de animales o en la cría de ganado, ¿ya? Los artesanos también van a ver que sus productos van a poder, en este caso, ser expuestos en las ágoras o en las plazas, como ves ahí vos, en una feria muy parecida a la de Barrio Lindo o a la de la Cumavi, ¿no? Inclusive acá de la Radial 10. Entonces se van a ir exponiendo ahí sus trabajos y también se va a empezar a destacar sus productos, su calidad de trabajo, se va a empezar a destacar en otras ciudades y eso va a llevar al comercio a diferentes partes del Mediterráneo. Mediterráneo se llama así porque están en toda la parte acá que tú ves, no sé si se ve el indicador en este momento en mi computadora, pero donde está la bota de Italia, en toda esa parte. Todo ese océano se llama el Mediterráneo, entonces empezaron a comercializar, fueron expertos navegantes y así fueron fundando diferentes colonias griegas en todo el Mediterráneo. ¿Ya? Bueno, eso con respecto a su economía. Ahora veamos la sociedad griega. Dentro de la sociedad griega teníamos nosotros a estos grupos sociales, los ciudadanos, los extranjeros, los esclavos, las mujeres. En este caso, en la cúspide, o sea, los que mandaban y los que eran considerados personas ilustres eran los ciudadanos. Eran guerreros, militares o en este caso nobleza y aristocracia. Entonces ellos eran considerados ciudadanos, o sea, ellos podían ejercer el voto, ellos podían determinar lo que podía pasar en su polis o en su ciudad. Después otros que no eran contados como ciudadanos porque no les preguntaban sobre los impuestos, sobre nada, eran los extranjeros y las mujeres, lamentablemente. Bueno, los esclavos no tengo por qué explicar porque la palabra lo dice todo, eran esclavos, ¿no ven? Bueno, entonces después vamos a ver nosotros otra parte de la cultura griega denominada la religión en Grecia. La religión en Grecia va a ser justamente centrada en la religión politeísta, o sea, van a adorar a muchos dioses. La diferencia de estos dioses es que tenían problemas igual que nosotros. Estos dioses eran como personas igual que nosotros. La única diferencia es que tenían poderes sobrenaturales. Un ejemplo tenemos a Zeus, que era el dios del rayo, el dios regente del monte Olimpo, ¿ya? Y después teníamos, por ejemplo, a su hermano, al segundo hermano, que era Hades, el dios de la muerte. Y después teníamos al tercer hermano, que era en este caso Poseidón, dios de los océanos, dios de los mares, ¿no ves? Entonces, cada personaje que tú ves ahí tenía el rol de cumplir algo, pero su característica es que eran igual que seres humanos, tenían conflictos, se enojaban, inclusive hasta eran infieles, entonces eran como seres humanos. Ahora, lo que vos ves al ladito de la imagen, en donde hay una señora ahí sentada, aparece en el humo, es un oráculo. El oráculo en este caso era una persona virgen escogida de entre la polis y la que se encargaba de descifrar todos los designios de los dioses. Ningún rey en las polis ni en toda Grecia podía hacer nada sin consultar al oráculo, ni ir a la guerra, ni ofrendar, ni poner una ley, o sea, todos sí o sí preguntaban al oráculo. El más importante, el más conocido en el mundo griego antiguo era el oráculo de Delfos, ¿ya? Después de esto vamos a ir viendo nosotros que más allá de hacer sacrificios y demás y preguntar al oráculo, podíamos ver nosotros que la religión griega estaba basada en diferentes mitos. Por ejemplo, vemos nosotros
el mito conocido como el de los 12 trabajos de Hércules o los trabajos de Hércules, en donde un semidios era el que trataba de llegar a ser reconocido por los dioses que vos ves ahí como uno de ellos y llegar a habitar el monte Olimpo que vemos al fondo. Entonces, historias así empezó a manejar Grecia sobre su mitología, sobre su origen, sobre sus leyendas, en pocas palabras, ¿ya? Ahora vamos a continuar. La cultura griega. La cultura griega ha sido una de las más importantes en todo el mundo que conocemos, chicos. Por ejemplo, todas las historias tristes, todas las historias que hoy en día conocemos como drama, justamente nacieron en la cultura griega. O sea, habían obras en los anfiteatros en donde se presentaban dramatizaciones, y cuando digo dramatizaciones es porque realmente el resultado era negativo. No sé si alguna vez escuchaste la historia de Edipo Rey. Edipo se enamora con el paso del tiempo de su mamá, él se mata, la mamá igual muere, o sea, todos mueren. Otra historia en este caso viene a ser igual así un poco triste, si vale el término, es la del gran héroe Aquiles. Nadie lo vencía, pero resulta que con una herida mortal en el talón llega a morir y toda su gloria se va por los suelos. Entonces, historias así manejaban, o sea que la literatura, la filosofía, la historia creció un montón con los griegos, ¿ya? Con respecto a la literatura en Grecia, vamos a ir viendo nosotros que se van a destacar grandes escritores como Esquilo, Sófocles, y la época más importante o el autor más importante va a ser el de Homero, y no hablo de Homero de los Simpsons, sino un escritor llamado Homero, ¿ya? Que va a escribir la Odisea. La Odisea o la Ilíada, conocida por los latinos, va a hacer referencia a los viajes de Odiseo o Ulises para llegar nuevamente a Ítaca. Los que alguna vez vieron esa historia o leyeron esa historia, es cuando ese personaje viaja por diferentes lugares matando a Cíclope, participa de la guerra de Troya al lado de Aquiles, viaja inclusive hasta el inframundo, engaña a una ninfa. Entonces es un viaje espectacular. Ustedes pueden encontrar esta serie en donde ustedes quieran, si es que quieren ver como, si quieren ver como película, o lo más importante, si quieren leer esta historia. ¿Ya? Ya, después de esto, para ir prácticamente finalizando, vamos a ver nosotros el desarrollo de la filosofía. Dentro del desarrollo de la filosofía vamos a encontrar a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Platón, en este caso, va a apoyarnos o va a mostrarnos lo que va a ser el escepticismo, el convencionalismo, o sea que tenemos que preguntarnos el porqué de las cosas. En este caso, Platón va a plantear teorías sobre la política, sobre que el Estado tiene que resolver los problemas de las personas y cómo las personas dan el poder al Estado, decía. Y también Aristóteles, que va a ir un poquito más allá sobre la física y la metafísica, haciendo referencia de que el viaje de los humanos no termina con el cuerpo, sino que puede llegar a trascender según nuestras acciones. O sea que podemos llegar a ser, después de morir, si fuimos personas buenas, ser gratificadas o caso contrario castigadas, ¿ya? Bueno, entonces esos fueron los historiadores más importantes, pero no podemos olvidarnos del matemático Pitágoras, ¿ya? Y le van a preguntar al profe de matemáticas qué hizo Pitágoras, pero alguien que tiene una idea más o menos, es una fórmula conocida como A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, ¿no ve? Arquímedes en este caso nos va a enseñar mucho de la física, del peso, del volumen. Después tenemos a Hipócrates, que va a ser conocido como el padre de la medicina, con sus primeros mapas de diferentes enfermedades y por qué aparecen en diferentes regiones. Y finalmente vamos a ir viendo nosotros a lo que va a ser a Ptolomeo con sus grandes
trazados de mapas o descubrimientos de mapas de astronomía, de estudio de los planetas, bautizando a diferentes constelaciones y cosmos, con diferentes nombres. Un ejemplo de ellos viene a ser, en este caso, la constelación de Andrómeda, ¿no? Bueno, entonces nos damos cuenta que la historia griega ha sido muy importante en la formación, primero de las ciudades. Voy a dejar de compartir esta imagen porque los quiero ver a todos y quiero que su papá vean quiénes están conectados, ¿ya? Voy a dejar de compartir, pero no dejar de grabar. Entonces, chicos, yo los estoy viendo a toditos en este momento. Debemos entender que Grecia formó las ciudades que hoy conocemos, ¿ya? Si tú te preguntas siempre, ¿por qué la Plaza 24 tiene la catedral? Es por las acrópolis, ¿ya? Por esas acrópolis que se crearon con esas características. Siempre cuentan con un templo, siempre cuentan con un ente administrativo, una alcaldía, con comercio, con viviendas alrededor. También nos dio la idea, Grecia, de cómo podíamos nosotros crear historias, grandes historias que terminaban, la mayoría de ellas, en finales tristes, de cuestionarnos quiénes somos. Les dejo una tareita ahí para averiguar la próxima clase y les pregunto ante el examen, ¿quién fue el que dijo, solo sé que nada sé? Para cuestionarnos también, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, Grecia nos deja un sinnúmero de adelantos tecnológicos y, si vale el término, metafísicos. Metafísicos, o sea, empezar a cuestionarnos el porqué de las cosas, el tratar de investigar, averiguar y entender realmente una sociedad tan compleja. ¿Listo? Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganla en este momento, chicos, para que yo pueda despejarla. Una vez terminemos Zoom, chicos, yo voy a subir al grupo ahí de los papás, en Classroom dejaría sus apuntes, hoy día. Mañana, en la hora que nos toca, que es la primera hora, va a ingresar a Classroom y va a estar ya las indicaciones para la tarea de Grecia. Más este video grabado ya va a estar ahí. ¿Listo? Ahí va a estar también. Van a poder verlo nuevamente. El día jueves de la próxima semana me van a presentar esta parte del tema. ¿Ya? Me presentan el tema el día jueves que viene. Entonces, ese mismo jueves, nuevamente vamos a dar una retrospectiva de este tema, porque el día viernes, o sea, de la otra semana, damos el examen de esta parte del tema. Y empezar ya así nuevamente una semana para avanzar, una semana para revisar y evaluar. ¿Listo? ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Hágala en este momento. Me gustaría estar con ustedes en aula, pero lamentablemente tenemos que seguir encerrados, esperando hasta que se habiliten nuevamente y volvernos a ver. ¿No? ¿Tienen alguna duda de este tema? ¿Todo quedó claro? Aparte que ya está grabado, también van a poder otra vez volverlo a escuchar. ¿No ven? Bueno, conmigo ha sido un placer. Salúdense ustedes mismos porque más ratito ya los ven sus papás, porque al grupo de los papás voy a subir este video ya nomás, pero al Classroom mañana va a estar anexado este video, ¿ya? Bueno, nada más conmigo. Dios los bendiga, Dios me los cuide. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, me suben los apuntes a continuación, ¿ya? Bien. Dios los bendiga, chao, nos vemos y se cuidan, ¿ya? Chao, chao.